El Señor les bendiga, amados hermanos, en esta tarde. Les abrazo a la distancia en el nombre del Señor. Amén. Que Dios te bendiga mucho. Dios bendiga a tu familia y bendiga tu vida. Realmente damos gracias a Dios por este tiempo y este momento que podemos estar delante de su presencia para exaltar su nombre y para bendecirle. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo te está tratando este tiempo de pandemia? ¿Cómo estás en este tiempo que tal vez no podemos congregar? Pero recuerda esto, dentro de muy poco tiempo sé que Dios nos va a permitir volver a la iglesia. Haremos un protocolo, sacaremos turno para ver cómo podemos, para no estar todo dentro de la iglesia, pero Dios nos dará la oportunidad y la posibilidad que de a poco vayamos congregados. Y es un tiempo de fe, un tiempo de creer que Dios nos va a guardar de todo, ¿verdad? Pero es un tiempo también para poder volver a congregar, para volver a poder expresar en el lugar donde Dios nos dio para adoración, para que todos juntos a una exaltemos su nombre. ¿Estás dispuesto? ¿Estás dispuesta? ¿Estás preparando tu corazón para volver a la iglesia para adorar el nombre del Señor? Qué bueno es Dios, ¿verdad? ¿Sabes que encontré una persona hace unos días? Nos pasó algo fuerte, ¿no? Porque, bueno, como te decía en la prédica pasada, el Señor nos dio la oportunidad de tener nuestro séptimo nieto. Y tuve que andar mucho con este tema. Había quedado internado al principio. Fue un tema que ya está superado, doy gloria a Dios por esto, pero que Dios no hace nada, como te digo siempre, Dios no hace nada por casualidad, sino por una causalidad. Entonces yo estaba ahí en Loma de Zamora, ahí donde nació mi nieto, y en este tiempo, por pandemia, no te dejan entrar. Entraba mi hija a hacerse los estudios, los chequeos, prepararse el monitoreo para tener familia. Y el Señor me dio la oportunidad de tener un cuanto tiempo, unas horitas para quedarme esperándola afuera porque no se puede entrar dentro de la clínica. Pero ¿por qué te digo que no es casualidad? No hay casualidad para Dios, sino causalidad. Porque me pasó algo muy fuerte. Quiero compartírtelo porque entiendo de compartírtelo. Estaba esperando en mi auto, sentado, esperando que mi hija salga de la clínica, de haberse atendido. Y veo un muchacho que pasaba, un hombre que venía caminando. Y me parecía conocido su rostro. Me parecía que en algún momento, viste que muchas veces vemos tanta gente. A veces no sé si a vos te pasa, pero a mí me pasa. Me saludan en la calle. Hola, ¿cómo está? Hola, ¿cómo te va? Dios le bendiga, pastor. Y la verdad hay un momento que no sé quién son. Sé que nos conocemos porque nos respetamos y nos saludamos, y gloria a Dios por esto. Pero la verdad que a veces no, conocemos tanta gente que no nos acordamos. Y la verdad que no me acordaba de este hombre. Pero él pasa y me mira, yo lo miro y yo lo saludo y él me saluda. Y se frena, entonces yo me bajo del auto y porque él se arrima y yo me bajo del auto y nos ponemos a hablar. Este hombre yo lo conocí, miradlo cómo son las cosas, ¿no? De Dios. Yo lo conocí en uno de mis primeros trabajos. Cuando yo cumplí 15 años entré en una fábrica a trabajar en Remedio de Escalada, ¿sí? Entré a trabajar y en ese tiempo, cuando yo estuve 18 años trabajando en esa fábrica, yo recuerdo que llegué a Cristo cuando tenía 24 años, ¿no? Y el Señor me dio la oportunidad de poder conocerlo. Entonces, yo hablaba con este hombre, era un muchacho en ese tiempo, hoy también es abuelo como yo, un muchacho más grande. Y nos pusimos a hablar porque este hombre, yo le hablaba de Dios, yo le predicaba la palabra del Señor, le expresaba lo que había sucedido en mi vida, lo que había acontecido en mi vida, lo que Dios había obrado en mi vida. Y muchas veces le hablé de Dios, pero este hombre me decía, vos estás loco, no creo nada de lo que vos me estás diciendo. No, vos no estás bien de la cabeza. Pero mira cómo son las cosas, ¿no? Porque ¿de qué manera Dios prepara todo? Pasaron unos cuantos años, porque él en un momento renunció y se fue para trabajar en otro lugar que le pagaba mucho mejor a donde nosotros estábamos trabajando. Y perdí de su rastro, lo perdí de vista porque dejó de trabajar y yo la verdad que nunca supe dónde vivía. Pero pasaron muchos años y te puedo asegurar que pasaron alrededor de 30 años de lo que te estoy hablando. Y me lo encuentro a este hombre y lo veo diferente, porque después de tantos años me encuentro con un hombre que me comienza a hablar de Dios y me dice, ¿te acordás cuando vos me hablabas de Dios?
yo me quedé pensando, porque habían pasado 30 años, o sea, pasaron 30 años. Y me dice, ¿te acordás cuando vos me hablabas de Dios y yo te decía que estabas loco y a veces te tiraba con cosas y te decía que te iba a esperar a la salida para darte una piña porque me tenía cansado de que me hables de Dios, que no me gustaba que vos me hables de Dios? Dice, yo llegué a Cristo. Y me comenzó a contar su testimonio personal y me decía, ¿sabes qué? Yo un día cuando yo por el alcohol, por mi mal carácter, porque golpeaba a mi esposa, porque no amaba a mis hijas, dice, tengo 3 hijas, y no la respetaba, 4 hijas, pero no la respetaba y no me importaba de ellas, y todo esto, mi esposa se volvió a la provincia donde era, porque ella era de Córdoba, y se volvió para Córdoba. Y quedé solo. La fui a buscar un par de veces, pero allí estaba la familia y no me dejaban llegar y aparte me habían denunciado y todo era violencia, todo era malo. Me volví, dice, para Buenos Aires y en un momento hasta pensé quitarme la vida, pero cuando me pensé quitarme la vida, escuché en una iglesia que había una puerta abierta en la iglesia, se escuchó cantar y me pareció tan lindo que me metí dentro de la iglesia, pero cuando me metí dentro de la iglesia, automáticamente vinieron 2 personas y uno de ellos me abrazó y me dijo, bienvenido a este lugar, Dios te trajo a este lugar. Y yo dice, me sentí vergüenza y tenía ganas de decirle de todo, pero no me animé porque estaba en ese lugar. Y me senté en el último asiento para tener la puerta más cerca, porque en un momento dice, pensé irme de la iglesia, de la congregación. Dice, comenzaron a cantar alabanzas y me empecé a sentir tan bien, me sentí tan libre. Hacía tantos años que no sentía mi corazón, no me sentía acompañado, no me sentía tan bien, me sentí tan bien. Pero comenzó a hablar la palabra y el mensaje que habló en ese momento era mi vida, era totalmente mi vida, de todo lo que yo había hecho sufrir a mi esposa, a mis hijas y tantas cosas que hemos pasado, tantas miserias que llevé a pasar a mi familia justamente por esto. Pero acepté a Cristo y entonces el Señor limpió mi corazón, me dio una nueva oportunidad. ¿Y sabés qué te cuento? Dice, después de tanto tiempo de que mi esposa se había ido con mis hijas para Córdoba, la fui a visitar y le fui a decir que yo había sido nueva criatura en el Señor. Y fue tanta la alegría de ella que se volvió conmigo y estamos juntos en la iglesia. Dice, y de hecho que estamos sirviéndonos dos. Ella está en este tiempo, estás predicando a las mujeres, yo estoy siendo presidente de los varones de la iglesia y adoramos junto el nombre del Señor. Y la verdad que mis hijas y hoy nietos que están con nosotros en la iglesia sirviendo, una de mis nietas me dice, ya está sirviendo con la pandereta cantando alabanzas a Dios. Y yo me pensaba, ahora cuando te veo, lo primero que te miré, me acordé de vos, de que cuántas veces me hablaste de Dios y yo nunca te escuché. Y la verdad dice, me gustaría que escucharte cómo llegaste a Cristo. Y yo comencé a comentarle, le dije de la manera como había llegado a los pies del Señor. Y la verdad que nos gozamos de esto, ¿no? Nos gozamos, pero en un momento los dos llegamos a una conclusión. Y podemos decir que estábamos tan lejos de Dios, pero tan cerca de Él. Este es el mensaje que quiero compartirte en esta tarde de sábado. Tan lejos, pero tan cerca. Nosotros estábamos lejos de Dios, lejos de la vida de Dios, pero a su vez tan cerca de Dios. ¿Por qué digo tan lejos y tan cerca de Dios? Porque su amor por nosotros, su misericordia por nosotros siempre se mostró. Siempre estuvo Dios por todos los medios tratando de que nosotros podamos oír su voz, podamos escuchar su voz. Eso habla de misericordia, habla de un Dios misericordioso, habla de un Dios de amor. Habla de un Dios que realmente nos valora, que nos tiene en cuenta. Nosotros que estábamos lejos de Dios, pudimos comprobar su amor y su misericordia. Es justamente lo que dice el apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso. Y yo miro la palabra de Dios y me apasiona leer detenidamente la palabra de Dios versículo por versículo, desmenuzarlo versículo por versículo, para no leer como si fuese un libro rápido y sin pensar, sino leer cada versículo y interiorizarme y darme cuenta
yo me veo esto y digo, qué lejos, pero a su vez qué cerca de Dios estaba. Porque Dios en su amor y en su misericordia me atrajo hacia Él con lazos de amor. Esto lo expresaba el apóstol Pablo. Miren lo que dice Efesios capítulo 2, verso 1, palabra que leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Mirá lo que dice, voy a leer en la versión Nueva Traducción Viviente. Dice así, mira, antes dice, ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y sus muchos pecados. Vivían en pecado igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo, el líder de los poderes del mundo invisible, quien el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. Todos vivíamos así en el pasado, siguiendo los deseos de nuestras pasiones y las inclinaciones de nuestra naturaleza pecaminosa. Pero por nuestra propia naturaleza éramos objeto del enojo de Dios igual que todos los demás. Pero Dios es tan rico en misericordia y nos amó tanto que a pesar, fíjense, en tan lejos, pero tan cerca de Dios. Pero Dios es tan rico en misericordia y nos amó tanto que a pesar de que estamos muertos por causa de nuestros pecados, nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. Es solo por la gracia de Dios que ustedes han sido salvos. Pues no nos levantó de los muertos juntos con Cristo y nos sentó con Él en los lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo Jesús. De modo que en los tiempos futuros Dios puede ponernos como ejemplo de la increíble riqueza de la gracia y la bondad que nos tuvo, como se ve en todos los que han hecho por nosotros, que estamos unidos a Cristo Jesús. Dios los salvó por su gracia. Cuando creyeron, ustedes no tienen ningún mérito en esto, es un regalo de Dios. Por gracia soy salvo. Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en esto, es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho. Así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo, pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Y yo miro esto y digo, qué maravilloso es Dios. Es una obra completa de Dios. Nosotros que estábamos lejos de Dios, ajenos a la vida de Dios, lejos de Dios, teniendo una mente entenebrecida, el Señor con lazo de amor nos atrae hacia Él. Y yo cuando pienso en el testimonio de este varón y el testimonio de tanta gente y el testimonio mío personal que uno tiene, ver reflejado justamente lo que el apóstol Pablo hablaba allí en el libro de Efesios capítulo 2, verso 1 al 10. Uno mira la palabra de Dios y digo, Señor, qué tremendo es esto. Qué poderoso es, cómo brasque, de qué manera maravillosa. Cuando estábamos lejos, todo es una obra de Dios. Por lo tanto, es una obra completa de Dios. Nada podemos hacer nosotros porque, como dijo en Efesios 4:18, esto lo habla el apóstol Pablo, que teníamos el entendimiento entenebrecido, oscuro, o sea, la mente llena de oscuridad, ajenos a la vida de Dios, alejados de la vida de Dios. Estábamos lejos. Cada día de nuestro existir deberíamos pensar en esto. Por eso yo creo que en este tiempo hay que cambiar una mirada puesta en Jesucristo. Yo entiendo que muchos están perdiendo la mirada en Jesucristo, que están sacando la mirada de Jesucristo. Por eso digo, nosotros debemos pensar, ¿cómo fue que el Señor me salvó? No deberíamos olvidarnos de esto. No deberíamos olvidarnos de esto, de que nosotros estábamos lejos, ajenos a la vida de Dios, pero con su amor eterno nos alcanzó, nos acercó a Él para darnos salvación. No merecíamos nada, no había nada bueno en nosotros. Nada, por eso les decía, o sea,
Uno mira esto y digo, claro, por eso dice el apóstol Pablo estas palabras. Por eso el Espíritu Santo llevó al corazón del apóstol Pablo a que pueda entender esto. Lo llevó el apóstol Pablo al corazón para escribir esto y para que nosotros miremos a cara descubierta como un espejo en el crisol de la palabra de Dios de nuestras vidas, para que valoremos continuamente y por la eternidad el hecho de habernos salvados cuando no merecíamos la salvación. Nosotros que estábamos muertos en delitos y pecados, ajenos a la vida de Dios, que no se nos interesaba a Dios, fuimos salvos por gracia. Por eso dice Efesios 2, 4 y 5, dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente en Cristo. Por gracias soy salvo. Efesios 2, 4 y 5. Qué tremendo es esto. Es solo por gracia de Dios que ustedes han sido salvos. Fuimos salvados solo por gracia, o sea, por un regalo inmerecido, por el regalo de la salvación, por la generosidad de Dios. Todo es obra de Dios. Y esto debe quebrantar nuestros corazones. Y esto debe quebrantar nuestra vida. Y esto debe ser un motivo de agradecimiento continuo. Porque esto es una tremenda obra maravillosa, poderosa de Dios que para nosotros es inexplicable. Porque ¿cómo puede explicarte de que no merecía salvación, de que no merecía la vida eterna? Sin embargo, el Dios viviente envió a Jesús para que pueda morir en tu lugar y en el mío. Yo miro esto en la palabra de Dios y me llena de gozo, me llena de fe, me llena de fuerza, de esperanza, me llena de fuerza para poder mostrar las virtudes de aquel que me llamó de la tiniebla a la luz. La alegría que tenía este hombre. Y yo lo miraba porque no me dejaba palabra, no me dejaba decir una palabra. Y me abrazaba, y me abrazaba. Y yo decía, pará que está el COVID, pará que está el distanciamiento social. Y este hombre me besaba la mano, me abrazaba porque decía, ¿te acordás cuando me hablabas de Dios y yo te decía de todo? Ese fue el comienzo para que Dios pudiera quebrantar mi vida. Y esto lo conté como testimonio muchas veces en mi iglesia y muchas veces a los varones cuando lo estoy presidiendo, le estoy enseñando, les digo de qué manera Dios entró en mi corazón, cómo fue que Dios llegó a mi vida, cómo me atrajo. Yo estaba lejos de Dios, pero hoy estoy cerca. Esto realmente es algo maravilloso porque es una obra de Dios, un cambio, es la transformación que Dios hizo en nuestra vida, que Jesucristo hizo en nuestra vida. Por eso dice el Señor en el libro de Mateo capítulo 5, verso 14 al 16, nueva traducción viviente, dice, ustedes son la luz del mundo, como una ciudad en lo alto de una colina que no puede esconderse. Nadie enciende una lámpara y luego la pone debajo de una canasta. En cambio la coloca en un lugar alto donde ilumina todo lo que está en la casa. De la misma manera, dejen, o sea, ¿qué quiere decir? Nosotros somos los que podemos empañar la luz. ¿Por qué cada mensaje, por qué cada palabra nos recuerda siempre la obra de Cristo? ¿Por qué cada mensaje que nosotros predicamos debe tener lo primero que debe tener para sazonar el mensaje, para darle el sabor al mensaje? La muerte de Jesús en la cruz, que contemos que tenemos para comer, que contemos que tenemos auto nuevo, que contemos que tenemos vacaciones nuevas, que pudimos hacer tal cosa, tal otra, que nuestros hijos pudieron, recibirse de tal cosa, de tal otra. No significa nada con la obra poderosa de Jesucristo en la cruz del Calvario, cuando nosotros estábamos lejos de Dios para que hoy estemos tan cerca de Él. ¿Te das cuenta lo maravilloso del Evangelio? Porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, que en Él cree. Este hombre creyó y fue salvo. Yo creí y soy salvo. Vos creíste y sos salvo. Por eso que el mensaje debe ser un mensaje celestial, un mensaje que hable de la obra del Dios de los cielos, que hable de la obra maravillosa en la cruz del Calvario. Y yo no me canso de decir, por eso dice, de la misma manera dejen, o sea, por eso que somos nosotros los que podemos impedir que sus buenas acciones brillen a la vista de todos, para que todos alaben a su Padre celestial. ¡Wow! ¡Qué tremendo esta palabra!
Por eso decimos siempre, a un verdadero hijo de Dios se le nota que tiene a Cristo en su corazón porque su vida brilla, porque los frutos demuestran que tiene a Jesús en su corazón. Demuestra que Jesucristo transformó su vida, de que su vida no es la misma que era antes, las cosas viejas pasaron, son todas hechas nuevas en el Señor. ¿Cómo está tu testimonio de vida? ¿Está haciendo luz en medio de esas tinieblas tan densas? ¿Está haciendo luz en este mundo perverso? ¿Está haciendo luz con tu familia? ¿Está haciendo luz en tu barrio? ¿Está haciendo luz en tu iglesia? ¿Está haciendo luz? ¿Cómo está tu relación con Dios en fe? Porque fe significa intimidad, porque fe significa compañerismo, porque fe significa creer en las palabras de Dios, en las promesas entregadas por el Señor Jesús a nuestra vida en el momento que nos salvó. Eso es fe. No es fe, yo tengo fe que me va a proveer de tal cosa, me va a proveer de tal. No, eso es parte. Nuestra fe nos lleva a poder mirar a Jesús como autor y consumador de esa fe, para llevarnos al cielo. Nuestra fe o nuestra esperanza no está puesta en las cosas de la tierra. Nuestra fe está puesta en los cielos. No somos felices porque tenemos un montón para comer y comemos lo que queremos. Nuestra vida sea alegre o gozosa, porque nuestro nombre está escrito en el libro de la vida del Cordero. Porque ya no hay condenación en nosotros, porque los que andamos conforme al Espíritu, no conforme a la carne, como decía Pablo en Romanos capítulo 1, 8, verso 1, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ya no hay condenación para nosotros. Esto debe ser un motivo de alegría. Esto debe ser un motivo de gozo, de gloria, de bendición. Por eso no podemos callar. Por eso no podemos bajar los brazos. Por eso nosotros que estábamos tan lejos, hoy estamos tan cerca. Mirá esto lo que habla el apóstol Pablo. Porque acá testifica este hombre de Dios y nos deja el ejemplo en la palabra de Dios. Porque siempre Dios nos da los ejemplos. Siempre pone ejemplo para que nosotros nos basemos, tengamos, digamos, firmeza donde estamos pisando. Nuestra vida de fe tiene que tener firmeza donde estamos pisando. Nuestra vida de fe tiene que tener firmeza en la palabra de Dios. Debemos siempre recurrir a la Biblia, donde están los testamentos de Dios, donde Dios nos enseña a poder caminar en este mundo oscuro. Ahora que estamos cerca, este Dios de cerca nos dice esta palabra. Mirá lo que dice Hechos de los Apóstoles, capítulo 22. Esto lo habla el apóstol Pablo. Y testifica, y habla y relata su conversión, y muestra que él estaba lejos de Dios, pero ahora estaba tan cerca de él. Con qué alegría yo miro acá y veo gozo, veo alegría, miro acá esta palabra y siento el poder de Dios, la gracia de Dios, la misericordia de Dios. Siento a un hombre hablando y contando el testimonio viviente de su propia vida. Capítulo 22, verso 4, Pablo decía esta palabra, Hechos de los Apóstoles. Perseguía yo este camino. ¿Qué camino perseguía? A los cristianos. A eso se refería. Hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres. Como el sumo sacerdote también me es testigo, y todos los ancianos, de quienes también recibí carta para los hermanos, y fui a Damasco para traer presos a Jerusalén también a los que estuviesen allí, para que fuesen castigados. Pero aconteció, mire, tan lejos, pero tan cerca de Dios. Pero aconteció que yendo yo, al llegar cerca de Damasco, como a mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo y caí al suelo y oí una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo entonces respondí: ¿quién eres, Señor? Y me dijo: yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz y se espantaron, pero no entendieron la voz la voz del que hablaba conmigo.
Y dije, ¿qué haré, Señor? Y el Señor me dijo, levántate y ve a Damasco, y así se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. Y como yo no veía a causa de la gloria de la luz, llevado de la mano por los que estaban conmigo, llegué a Damasco. Entonces uno llamado Ananía, varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban, vino a mí y acercándose me dijo, hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y miré. Y él dijo, el Dios de nuestros padres te ha escogido tan lejos, pero tan cerca de Dios, para que conozcas su voluntad y veas al justo y oiga la voz de su boca, porque serás testigo suyo a todos los hombres de los que has visto y oído. Ahora pues, ¿para qué te detienes? Levántate, bautízate y lavas tus pecados invocando su nombre. Qué tremenda esta palabra. Qué tremendo. Está relatando la vieja vida que tenía. La vieja vida que tenía, la tenía por basura. Yo hice todo esto mal. Pero desde el momento que Cristo me alcanzó, que me escogió, que me rescató, el Señor me llevó a predicar su palabra y testificar de decir lo que Dios había hecho en mí. Sigue diciendo, verso 17, y me aconteció, vuelto a Jerusalén, que orando en el templo me sobrevino un éxtasis. Y le vi que me decía, date prisa y sal prontamente de Jerusalén, porque no recibirán tu testimonio acerca de mí. No te van a querer, Pablo, no van a querer lo que vos le vas a contar, no van a decir, cuando vos le testifique de mí, no lo van a entender. Y le dije, Señor, ellos saben que yo encarcelaba y azotaba todas las sinagogas a los que creían en ti. Y cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, yo mismo también estaba presente y consentía en su muerte. Guardaba la ropa de los que le mataban. Pero me dijo, ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles, o sea, para testificar, ya no a los judíos, sino para testificar a aquellos que no eran el pueblo de Dios, para darle a conocer la palabra de Dios a gente. Los gentiles eran no judíos, eran los que para los judíos no merecían salvación. Sin embargo, Cristo vino a morir por todo. Entonces, cuando le lleva la palabra de Dios, fíjense cómo comienza a ser luz en el medio de las tinieblas. Estaba tan lejos de Dios, pero tan cerca, que cuando en un momento le alcanzó la misericordia de Dios, que cuando en un momento la gloria de Dios, la gracia de Dios, el poder de Dios, el amor de Dios llegó al apóstol Pablo, su vida fue transformada, porque Dios transforma las vidas, el Señor transforma los corazones, el Señor transforma completamente la vida, la hace nueva, nos hace nueva criatura, para que seamos testigos de la grandeza de su gracia y de su gloria. ¿Te das cuenta? Lo maravilloso. ¿Y por qué es importante que nosotros podamos entender esto? Porque es importante que nosotros podamos recordar cada momento de nuestra vida la cruz, la obra en la cruz del Calvario, para poder seguir caminando en agradecimiento a Dios, para saber que Él es el grande y el poderoso, no nosotros, para entender que solamente la salvación viene de Él, que no la merecíamos porque somos muy olvidadizos. Somos muy de olvidar enseguida las cosas. Necesitamos que continuamente nos estén recordando las cosas, porque no nos acordamos. Y cuando no nos acuerda, no valora, no se da cuenta. Esto pasa este tiempo más todavía. En este tiempo que no podemos congregar, que no se está adorando el Señor, se fueron diluyendo los cristianoides. Se fueron diluyendo las vidas que eran paralelas. Ya no están en oración, ya no están en clamor, en intercesión, buscando la presencia de Dios. Porque no, con lo que no podamos congregar no significa que Dios no está. Porque Dios está en todos lados, eso es omnipresente. Por lo tanto, está en todo momento con nosotros. Por eso, ¿qué es lo que estamos haciendo de nuestra vida? Estamos tan lejos, pero Dios nos acercó a Él. Con lazo de amor nos atrajo. Esto es una obra tremenda. ¿Te das cuenta de lo maravilloso de Dios? De su amor, de su misericordia.
Ahora, ¿te das cuenta por qué es importante reconocer que todo ha sido mérito de Dios? ¿Por qué es tan importante esto que nosotros estamos lejos de la vida de Dios, ajenos a su palabra, a su camino, ajenos a la vida de Dios? Pero nos trajo hacia Él para librarnos del poder de la condenación eterna, del poder de la condenación y de la muerte, para darnos una vida y una vida en, grita bien fuerte, abundancia. Pero cuando habla de abundancia no está hablando de dinero, está hablando de vida eterna. Cuando habla de abundancia habla algo que no tiene fin, vida eterna, algo eterno, algo infinito. A esto se refiere lo que Dios nos ha dado. Nosotros que estábamos muertos en delitos y pecados que no merecíamos la gracia de Dios, la misericordia de Dios, el favor de Dios. Antes ustedes estaban muertos por causa de su desobediencia y de sus muchos pecados, dijo el apóstol Pablo. Vivían en pecado igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo, líder de los poderes del mundo invisible, quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que niegan a obedecer, se niegan a obedecer a Dios. Esto es lo que operaba en nuestra vida, esto es lo que operaba en nuestros corazones. Ahora, la pregunta es, Romanos 8:32 dice así, el que no escatimó ni aun a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, dice así esta palabra. ¿Cómo? La pregunta es esta, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? El que no escatimó, a ver, el que no disminuyó, el que no regateó el pago, porque hubo un pago para que nosotros estábamos en el mercado de esclavos. Satanás era nuestro amo. Hacé de cuenta que vos estabas arriba de una plataforma y él te estaba vendiendo. Por eso salíamos de un pecado y nos metíamos en otro. Salíamos de la mentira y nos entramos en los vicios. Salíamos de los vicios porque decíamos, voy a dejar de fumar, no voy a fumar más, me hace mal, este es el último, esta es la última botella que me tomo. ¿Cuántas veces? Esta es la última vez que adultero, voy a estar con esta mujer o con este hombre y le voy a decir, no quiero saber más nada, se termina acá. ¿Cuánto tiempo? Dábamos un paso y retrocedía 70 pasos para atrás. Estábamos siendo esclavos del pecado, esclavos de Satanás, pero Cristo pagó el precio, fue la propiciación por nuestros pecados. Él ocupó nuestro lugar en la cruz, pagó el precio en su sangre para librarnos de nuestros pecados y nos da también, si pagó el precio, ¿cómo nos da también todas las cosas? Ahora, ¿qué significan todas las cosas? Porque aquí quita la clave para que nosotros nos demos cuenta que estábamos lejos, pero hoy estamos cerca. La justificación. O sea, fuimos declarados justos delante del Señor. Jesucristo toma nuestro pecado, ocupa nuestro lugar, es declarado culpable, va a la cruz a morir y nosotros declarados inocentes como sin pecado. ¿Te das cuenta qué maravillosa la obra de Dios? ¿Cómo no predicar sobre esto? ¿Cómo no me canso de hablar de este tema de la salvación de nuestras almas? Todo lo demás que se predica muchas veces es un relleno para tratar de coquetear con la gente, para que no se te vayan de la iglesia, para que escuchen una palabra, que todo lo vas a poder, que todo lo vas a conquistar, que viene un año de victoria, que viene un año de bendición, que este año es tu año de gracia, que este año que viene es un año de explosión, este año de avivamiento, que este año el Espíritu Santo hará grandes cosas en tu vida, que este año alcanzarás todos tus sueños, que este año el que viene alcanzará todos tus proyectos y tus sueños y tus deseos y qué sé yo cuántas cosas, como si soltara una lámpara y apareciera Aladino y te dijera, pedime 3 deseos y te los concedo. Es increíble el mensaje que se da en vez de dar un mensaje en la cruz. Nosotros tenemos el mensaje de la cruz, el mejor de los mensajes. Pablo dijo que predicaba a Cristo y a este crucificado, o sea, no predicaba otra cosa sino la salvación de las almas. Nosotros necesitamos entender que esto es lo que se tiene que predicar, la justificación, el amor, el perdón de Dios, la sanidad física, la sanidad del alma, la madurez espiritual, la prosperidad del alma, la abundancia que viene de parte de Dios a nuestras vidas en todo sentido, porque de Dios viene todo. El que no escatimó a dar a su propio Hijo, no nos dará, ¿por qué no nos damos cuenta que el que no escatimó, cómo no nos dará con Él también todas las cosas?
¿Te das cuenta lo poderoso y maravilloso que es Dios? Lo poderoso que es el Señor, tan lejos, pero estamos tan cerca. Pero a ti, ahí en ese momento también entra la provisión de Dios. Cuando Dios bendice tu vida en abundancia, con el trabajo, con tu trabajo, con tu entrada económica que mejora. En un tiempo de pandemia donde mucha gente no tiene nada sobreabundado, te pudiste comprar ropa, por ahí pudiste arreglar tu casa, por ahí pudiste, no sé, lo que pudiste hacer en este tiempo. Sin embargo, lo maravilloso que es ser un hijo de Dios, porque el que no escatimó ni aún a su propio hijo, ¿cómo nos da también todas las cosas? ¿Cómo no nos dará también todo lo que Dios tiene para darnos? ¿Acaso no tenemos un Dios bueno y misericordioso que nos dará todas las cosas? ¿Te das cuenta por qué es importante que Él ocupe nuestro lugar, el primer lugar en nuestro corazón? Oh, yo quiero darle gloria a Dios. Yo quiero darle alabanza a mi Dios. Dale gracias por haberme dado la oportunidad de la salvación. Dale gracias por el perdón de mis pecados, porque cada día uno tiene que analizar de dónde fue rescatado, cómo era mi pasada manera de vivir. De ir a mirar yo con mi propio corazón, no hablar de mi propia manera de vivir continuamente visto que te cuentan el mismo testimonio 70 veces o 100.000 veces como para poder captar a la gente, impactarlo con un testimonio, wow, y a veces se le agrega un poco más, ¿no? Y se le pone un poco más. Dios no necesita que nosotros agrandemos el mensaje o le añadamos cosas a la obra de Dios. Es suficientemente poderoso Dios que ha salvado nuestra vida, no ha limpiado, que con solamente nombrar el nombre de Jesucristo la tierra tiembla. El corazón de la persona se destruye, el corazón de la persona se desmenuza porque la palabra de Dios entra a su corazón. Con contarle el testimonio de la cruz es suficiente como para poder salvar a una persona, sacarla del pecado, de la muerte. Hermano, yo creo que esto es un tema maravilloso y poderoso para pensar y para darnos cuenta que estábamos tan lejos, pero hoy estamos tan cerca de Dios. Tan lejos, pero estamos tan cerca del Dios viviente. En el Salmo, mira ¿por qué? Tan glorioso es el Señor. Salmo 97, el salmista decía estas palabras y le doy gracias a Dios por esta palabra que nos da a entender la salvación de Dios, el amor hacia Dios y el agradecimiento. Decía el salmista, el dominio y el poder de Jehová. Salmo 97, Jehová reina, regocíjese la tierra, alégrese en las muchas costas, nube y oscuridad alrededor de él, justicia y juicio sobre el cimiento de su trono. Fuego, ira delante de él, abrazará a sus enemigos alrededor. Sus relámpagos alumbraron el mundo, la tierra vio y se estremeció. Los montes se derritieron como cera delante de Jehová, delante del Señor de toda la tierra. Los cielos anunciaron su justicia y todos los pueblos vinieron a su gloria. Avergüéncense todos los que sirven a las imágenes de talla, los que se glorían en los ídolos, póstrense a él todos los dioses. Oye Sión, y se alegró, y la hija de Judá, oh Jehová, se gozaron por tus juicios, porque tú, Jehová, eres excelso sobre toda la tierra. Eres muy exaltado sobre todos los dioses. Los que amáis a Jehová, aborrecer el mal. Él guarda las almas de sus santos, de la mano de los impíos los libra. Luz está sembrada para el juicio y alegría para los rectos de corazón. Alegraos, justos en Jehová, alabad la memoria de su santidad. Alabemos a Dios por su grandeza. Alabemos a Dios por su amor. Alabemos a Dios por su misericordia. Todo lo que respira, alabe a Jehová. Todo lo que respira, alabe a Jehová. Todo lo que respira, alabe a Jehová. El Salmo 100 dice, cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Reconocer que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracia,
por los atrios con alabanza, alabarle y bendecí su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Salmo 103. Bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía Jehová y no olvide ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tu dolencia, el que rescata del hoyo tu vida, el que corona de favores y misericordia, el que sacia de bien tu boca de modo que te rejuvenezca como el águila. Qué tremendo estas palabras. Qué tremendo. Enaltecido es el nombre del Señor. Enaltecido. Enaltecido es el nombre del Señor. ¿Te das cuenta por qué hay motivos para adorarlo? ¿Por qué hay motivos para bendecir al nombre de Dios? Porque estábamos tan lejos. No merecíamos nada. Estábamos ajenos a la vida de Dios. Ajenos a la gracia de Dios. No nos importaba el camino que teníamos. No nos interesaba Dios. Vivíamos una vida deplorable, una vida de miseria espantosa, una miseria espiritual terrible, atestado de toda injusticia, de toda perversidad, de toda maldad, de engaño, de murmuraciones, de iniquidades, de oscuridades, nuestras vidas perdidas en diferentes caminos, pero oscuros. Una vuelta hablando con un hombre, le hablaba a un muchacho, estábamos yendo a un penal de máxima seguridad en Varela con un pastor, entonces llevábamos palabra a ese lugar. Y llegué a ese lugar porque Dios permitió que pueda llegar a predicar la palabra en ese lugar. Y es terrible, es tremendo. No es lo mismo que predicar en las calles o en la iglesia. Esa gente está encerrada. Esa gente que está ahí son peligrosos. Vos no sabés qué tiene en su vida. No sabés, es peligroso lo que está afuera, pero ahí adentro sabés que cada uno de ellos que está ahí hizo algo malo, por eso está ahí. Y recuerdo que comencé a predicar la palabra de Dios y comencé a hablar la palabra del Señor y comenzamos primeramente a adorar el nombre de Dios. Y no te das una idea cómo cantan alabanza al Señor. Y tenían dos guitarras y le daban y otros tocaban en un banco haciendo de bombo y comenzaban a cantar la alabanza al Señor. Y recuerdo que el pastor, bueno, me da la oportunidad y dice, bueno, el hermano, yo no era pastor en ese tiempo y va a predicar la palabra del Señor. Y entonces teníamos un púlpito, teníamos un lugar donde nosotros teníamos el lugar para apoyar la Biblia y predicar la palabra de Dios. No tienes una idea de lo que pasaba, porque llegábamos ahí, nos teníamos que sacar el cinturón, los cordones de los zapatos, no te dejaban entrar con nada, no nos revisaban a nosotros, pero no, o sea, nos palpaban así, si teníamos algún arma, alguna cosa, pero no nos revisaban como normalmente revisan, y es tremendo cuando revisan a las mujeres o a los hombres a ver si meten algo su cuerpo para pasarlo a los presos. Y recuerdo que estaba parado ahí, comencé a hablar de ese amor sublime de Dios y a contar el testimonio de Dios, a contar de la grandeza de Dios, de la obra poderosa de la salvación del Señor, de hablar de esa obra poderosa de Jesucristo en la cruz del Calvario y el amor de Dios. Y hablamos y predicamos y nos llevó tiempo. Y recuerdo que uno u otro por ahí en el medio del mensaje glorificaba el nombre de Dios, levantaba sus manos. Yo miraba, digo, esta gente peligrosa, hermano, peligroso. En ese lugar hay asesinos, gente que fue muy violenta, ladrones, estafadores y vaya a saber cuántas cosas. Pero recuerdo que termino de predicar la palabra de Dios y comenzamos a orar y ponía las manos para orar por la gente. Están desahuciados, en soledad, en tristeza. No te olvides de orar por ellos. No los juzgues. No juzgues. Yo sé que entiendo que está difícil todo, pero oremos porque Dios también le da salvación a sus almas. Y me recuerdo que empezamos a orar por uno, por otro, pero vino uno que realmente era algo que decían que era tremendo, que había sido un hombre terrible, pero en ese momento me encontré con un hombre que estaba siendo confrontado con la verdad del Evangelio de Dios. Y cuando pasó al frente cayó de rodillas y le puse la mano en la cabeza y era blandito. No sé cómo explicarte, pero sentía que era blandito. Dios estaba obrando en él y me levanta la cabeza así, levanta, llorando, diciendo, cuánto mal hice. Hermano, al poco tiempo, gracias a Dios que él salió en libertad y comenzó a predicar la palabra de Dios, porque también hay cambios. También hay cambios.
Dios transforma a esa gente también. Y llegamos a ese lugar porque Dios tenía un propósito justamente para con él. Salió en libertad. Hoy vaya a saber, no lo vi más, pero ¿dónde andará predicando la palabra de Dios? Recuerdo que salió, lo fueron a buscar de la iglesia, se hizo una fiesta, porque realmente era una fiesta de poderlo ver, que un hombre que estaba condenado a muchos años salió en libertad. Una libertad que se le dio y comenzó a predicar la palabra de Dios y testificar de la grandeza de Dios, no de su propio testimonio, sino comenzar a predicar la palabra de Dios tal cual como está escrita. Por eso digo, ¿cómo no adorar a Dios? ¿Cómo no engrandecer el nombre de Dios estando tan lejos? Pero hoy pudiendo estar tan cerca. Estábamos tan lejos, pero hoy pudiendo estar tan cerca. ¿Cómo no alabar a Dios? Hace mucho que no sonreís. Hace mucho que no valorás tu salvación. ¿Cuánto hace que no vas a la presencia de Dios en agradecimiento? No a pedir, ¿viste? Normalmente vamos a orar a Dios y decimos, Señor, dame esto, dame aquello, solucioname esto, solucioname aquello. Pero ¿qué pasaría si en este tiempo iríamos a la presencia de Dios para agradecer por la salvación de nuestras almas? Para agradecer por el sacrificio hecho por Jesucristo en esa cruz. Mirar esa cruz y decir, ese lugar me pertenecía a mí. No hay mérito en mí, no hay mérito. No hay mérito en nosotros para que nosotros no podamos ir no podemos entrar al cielo. No había mérito, el mérito es de Jesucristo. Nosotros estábamos lejos, ajenos a la vida de Dios, pero hoy nosotros estamos tan cerca de Dios. Tan cerca, hermano, tan cerca. Tan cerca, el Señor abrió la posibilidad, cuando el velo se rasgó de arriba abajo en dos, nos dio la oportunidad de poder entrar al lugar santísimo para adorar a Dios y darle gloria y honor y alabanza por el hecho de haber salvado nuestras vidas. Tan lejos, pero tan cerca de Dios. Tan lejos, pero tan cerca del Señor. ¿Cuántas veces el Señor te espera con los brazos abiertos? ¿Cuántas veces el Señor te espera en ese momento de intimidad, de adoración a su nombre? ¿Cuántas veces, mujer, varón, que vos cantás alabanza, que vos sos el alabancista, que Dios siempre te tuvo en ese lugar para que adores el nombre del Señor, estás cantando cualquier cosa y escuchando cualquier música en vez de adorar el nombre del Señor? Es tan importante. Yo miraba esto y pensaba, ¿no? Dentro de todo esto que venimos hablando, de tan lejos y tan cerca de Dios, pensaba en las oportunidades que seguramente un hombre llamado Diego Armando Maradona, que murió hace unos días, seguramente que ha tenido, porque de hecho que publica un pastor que dice que estuvo cerca de él y hablándole de Cristo, habrá tenido la oportunidad de haber escuchado de Dios. Se le habrá hablado del Señor, pero era tanto su ego, era tanta su altivez de corazón, era tanto el pecado que le gustaba y era tan miserable, metido en ese pecado, porque teniéndolo todo no tenía nada. Tenía todo lo de este mundo, pero no tenía lo más importante, que era Dios en su corazón, que era el Cristo de la gloria en su vida. ¿No te das cuenta? No, yo no sé si te estás dando cuenta de esto. Pero lo terrible, lo terrible y tremendo con solo pensar dónde estará en estos momentos ese ídolo popular donde hicieron colas y cuadras y cuadras y cuadras con calor bajo el sol para poder entrar y hacer despedir en un ataúd cerrado, en un cajón cerrado, le arrojaban una estampita, le tiraban una flor, le tiraban una camiseta de Argentina y de qué sé yo, de todo el mundo en Italia, en París, en Estados Unidos, en Francia y tantos lugares del planeta donde hablaban de la muerte de este hombre. Este hombre, en este tiempo, de seguro no debe estar con Cristo. Mirá lo terrible, le faltaba lo más importante, que era tener a Dios, y hoy vos tenés a Dios. Hoy vos tenés a Dios. Por eso a veces nosotros no nos damos cuenta que teniéndolo a Cristo tenemos todo. Nos pueden faltar muchas cosas, pero no nos falta Cristo, no nos falta lo más importante.
Tenemos todo. Tenemos todo más allá de nuestro sufrimiento, de nuestro dolor, de nuestra situación que vivimos. Tenemos todo porque lo tenemos a Cristo. Y Cristo en nosotros es esperanza de gloria. Cristo en nosotros es la esperanza eterna de la salvación. Gloria. Sean dadas al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Gloria, gloria y honor sean dadas a Jesucristo. Gloria y alabanza sean dadas a nuestro Dios. Gloria y alabanza sean dadas a nuestro Padre Celestial. Esto es motivo para vivir. Esto es motivo para gritar a los cuatro vientos. Gracias, Cristo. Gracias, Jesús. Gracias, mi Dios. Aquel que no escatimó de enviar a su propio Hijo a la cruz para salvarnos, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Hoy está cerca de Dios. Es tiempo que valores, es tiempo que vayamos a la presencia de Dios y le digamos, Señor, gracias. Señor, gracias. Señor, gracias por ese inmenso amor que no merecía, pero que me has dado. Salvos por gracia, no por obra, para que nadie se gloríe. No es por mérito humano, es por misericordia, porque es un regalo de Dios la salvación, un regalo inmerecido. Oramos a Dios. ¿Estás dispuesto a ir a la presencia de Dios? ¿Estás dispuesta a ir a la presencia de Dios en este momento y acercarte a Dios? Y acercarte al Señor. Santiago dijo estas palabras. Mira lo que dice, porque esto es maravilloso. 4 de Santiago 4:8 dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestro corazón. Esto es tremendo. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Hoy estamos cerca del Señor. ¿Cómo no valoramos esto? Yo quiero que valores el hecho de tu salvación. Tu salvación que pagó el precio de Jesucristo es mucho mayor a cualquier cosa que este mundo nos puede ofrecer. Toda la gloria de Dios derramada en esa cruz para que hoy nosotros tengamos el reino de los cielos. Mira si no hay motivo para vivir. Por eso a veces escucho esa alabanza que dice, razón de vivir me diste cuando ya no tenía. Yo escucho esa alabanza y te digo la verdad, quiebra mi corazón porque yo no merecía la salvación. Cuando yo abrazaba a este hombre, que lo abrazaba en la calle, no que lo encuentro ahí en Loma de Zamora, nos abrazamos y yo lo abrazaba y decía, Señor, ¿cuántas veces le hablé de ti? ¿Y cuántas veces me tiraba con cosas? Y yo salía a veces hasta renegando, decía, Señor, pero al final le hablo tu palabra y mira lo que hace este hombre. Pasaron 30 años, me encuentro con un hombre que estaba cerca de Dios. Agradecido por todo lo que estaba viviendo y lo que había hecho el Señor en su vida y lo que iba a hacer el Señor en su vida. ¿Vos estás agradecido por todo lo que Dios hizo en tu vida? ¿Estás agradecida por todo lo que Dios hizo en tu vida, por lo que hará en tu vida? ¿Estás agradecido? Es tanta la gracia de Dios, es tanto el perdón, el amor, la misericordia de Dios cada día sobre nuestras vidas, que la verdad, que gracias a su misericordia, porque gracias a esa misericordia nosotros no hemos sido consumidos. Porque si no fuese por la misericordia de Dios, nosotros que somos tan desleales, tan traicioneros, tan de doble ánimo, tan cambiante, tan, puedo decirte una palabra, no te ofendas, hipócrita con Dios. Doble cara significa esto con Dios. Hoy queremos, mañana no queremos. Hoy le prometemos, Señor, vamos a estar en tu presencia y voy a adorarte y no hacemos nada. Si se basara en eso el Señor estaríamos mal. Pero sin embargo el Señor cada día nos habla, nos lleva a una reconciliación con Él, nos lleva nos lleva a un examen interno de nuestros corazones para que verdaderamente nosotros estamos en la fe. Qué importante que es esto. Estábamos tan lejos, pero tan cerca de Dios, porque aun cuando nosotros estábamos muertos en delitos y en pecado, el Señor nos amó tanto, tanto, tanto,
que no escatimó a su Hijo a morir en la cruz para salvarnos. ¿Para qué? Para darnos con Él todas las cosas. Damos gloria a Dios, damos agradecimiento al Señor. Me quiebra esto, la verdad que quiebra mi corazón y digo, Señor, qué mal agradecido que he sido tanto tiempo. Cuánto me falta aprender, cuánto me falta que me trates. Cuántas cosas para cambiar, cuántas cosas para morir que tenemos. Cuántas cosas que están equivocadas y que no le estamos prestando atención. Pero escucha lo que te digo. Jesucristo te ama. Nunca dejó de amarte. A pesar de tu traición, de tu hipocresía, no dejó de amarte. A pesar de mi traición y de mi hipocresía, no dejó de amarme. No dejó de amarme. Tan lejos, pero tan cerca de Dios. Amado Padre, en esta tarde venimos rendidos delante de tu presencia. Has quebrado nuestro corazón. Has quebrantado nuestra vida con tu palabra. Has quebrantado nuestro ser con tu palabra, porque tu palabra es verdad. Tu palabra has quebrantado nuestras vidas. Esta palabra ha quebrantado nuestro corazón, porque estábamos lejos, ajenos a la vida de Dios. Pero gracias a Jesús hoy estamos cerca. Y debemos valorar el hecho de poder estar cerca de ti. Porque estar cerca de ti significa estar en el camino. Significa poder tener la esperanza de que podamos heredar el reino de los cielos. Significa que el cuidado y protección que tú tienes por nosotros, el amor por nuestras vidas, significa, Señor, el vivir en un mundo oscuro siendo luz en medio de las tinieblas. Esto es para agradecer. Por eso, gracias por la salvación tan grande. Gracias por haber enviado a Jesucristo en la cruz a morir por nosotros. Gracias porque cada día debemos recordar el mensaje de la cruz para no desviarnos. Porque cuando dejamos de poner la mirada en la cruz, cuando dejamos de poner la mirada en el autor y consumador de la fe, nos deslizamos, nos equivocamos y volvemos muchas veces a desear volvernos atrás. Pero Dios, en tu palabra, a través de ella, Señor, tú nos llevas a comprender tu grandeza y tu gloria, tu gracia y tu misericordia. Nos lleva a comprender lo maravilloso que eres tú y nos da a entender lo poderoso y lo glorioso y lo santo que es poder estar delante de tu presencia. Por eso estábamos tan lejos, Señor. Pero gracias a tu amor eterno, con esos lazos de amor como nos acercaste a ti, Señor, hoy estamos cerca tuyo, Señor. Somos tu pueblo, tus hijos, pueblo comprado a precio de sangre. Nosotros que estábamos muertos en delitos y pecados, aún así nos amaste tanto que por gracia somos salvos. Por medio de la fe nos diste la fe para creer en ti y poder salir de esa pecaminosidad de nuestra vida. Gracias por Jesús, gracias por la cruz, gracias por acercarnos a ti, gracias por haberte acercado a nosotros, viles pecadores, pero hoy santificados en tu presencia. Gracias por Jesús, Señor. Amén y amén. Que Dios te bendiga. Que Dios te bendiga, que Dios te abrace, que esta palabra sirva en este tiempo para un despertar, para un valorar el amor de Dios por su pueblo. Te abrazo a la distancia. Mañana, 11 de la mañana, estamos en este lugar para adorar el nombre del Señor. Paz de Jesús.